Bienvenidos a su podcast Mujeres Cautivas, que se imparten los viernes para diversos centros de detención para mujeres en distintos lugares. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite desde Canadá, y hoy le hemos llamado a nuestro tema La cárcel de la amargura. Nuestra cita bíblica es Romanos 12:19 y dice la palabra de Dios: Mía es la venganza, yo pagaré, dice Dios. Oremos. Por favor, ayúdanos, Dios, a entender en este día que la amargura es como un ácido. Destruye hasta el contenedor donde se guarda. Pero solo tú, Padre Celestial, puedes liberarnos suavizando los corazones de quien hoy tú has escogido para escuchar tu palabra. Glorifica a tu Hijo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amigas y hermanas que hoy me escuchan, vamos a ver primeramente qué significa esta cita bíblica en el contexto del texto. Dios dice que nosotros no debemos vengarnos, ya que la venganza es de Él. Esto lo dice desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 32:35, y lo vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio Dios dijo: Mía es la venganza y la retribución. Por lo tanto, la manera y tiempo del pago de la impiedad del hombre es la prerrogativa de Dios. No nos corresponde a nosotros. ¿Qué significa prerrogativa? Significa un privilegio, una gracia o una exención que se concede a alguien. Bueno, en este día les voy a compartir un testimonio que está en las redes sociales, que tiene mucha relación con este tema y que tiene un enfoque bíblico que nos va a hablar a todas nosotras. Y es acerca de una mujer que por muchos años alimentó en su corazón los deseos de venganza en contra de aquellos que le habían hecho un daño atroz. Durante muchos años, ella vivió con su alma encarcelada, aunque físicamente libre, hasta que encontró la puerta de la libertad. Comencemos. Ella narra lo siguiente: Katy deseaba matar para vengarse después de ese crimen horrible en su contra. Nancy DeMoss nos comparte de este asunto de la amargura y el perdón. ¿Cómo lidiamos con el dolor y las heridas de nuestro pasado? Amigas y hermanas, debemos tener cuidado de no convertirnos en cobradores de deudas, porque cuando mantenemos prisioneros a aquellos que han pecado contra nosotras, nosotras mismas terminamos siendo prisioneras. Durante todo el tiempo que yo he estado trabajando con las mujeres víctimas del crimen, en las consejerías familiares que se han impartido en las consejerías familiares, encuentro que la amargura es como un ácido. Destruye el contenedor en el que se guarda. Cosechamos en nuestras vidas las consecuencias físicas, emocionales y relacionales, e incluso consecuencias en nuestros hijos y nietos por negarnos a perdonar. Así como nosotros le podemos dejar un legado de la feminidad bíblica a nuestras hijas, a nuestras nietas, también, amadas amigas y hermanas, nosotros podemos dejar un legado de odio, de rencor y de venganza a los nuestros por negarnos a perdonar. Vemos en la palabra que el perdón es un asunto serio para Dios, y Él ha dicho
que si no perdonamos a los demás, entonces no podremos experimentar su amor y su perdón en nuestras vidas. De hecho, el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 2:11 que cuando nos negamos a perdonar, en realidad terminamos dándole ventaja a Satanás. Exponemos nuestra vida a una mayor influencia y ataque del mismo Satanás cuando, repito, nos negamos a perdonar. Pero yo te pregunto hoy, si necesitamos perdonar, ¿cómo podemos escogerlo? ¿Cómo podemos escoger perdonar? ¿O cómo debemos responder a aquellos que han pecado contra nosotras? Aquí vamos a ver pasos importantes. En primer lugar, es importante que identifiques a las personas que te han lastimado. Cuando piensas en sufrimiento, heridas y ofensas, por lo general, hay un nombre que viene a tu mente, hay un rostro, hay una situación, una circunstancia que experimentaste. Y cuando piensas dolor, nuestra mente va hacia esa circunstancia, ¿no es cierto? Pero hoy deseo, amiga y hermana, que identifiques a esas personas que te han lastimado. Siempre es muy buena idea, y lo hago con las personas que piden consejerías, que tú escribas en una hoja lo siguiente. En la columna de la izquierda vas a hacer una lista de las personas que han pecado contra ti. Pero si esa persona está sentada a tu lado, tal vez sea conveniente que tengas mucho cuidado de lo que escribes y puedes poner solo iniciales o letras muy pequeñas. Vas a escribir quiénes son las personas que han pecado contra ti. Luego en la columna de en medio, al lado de cada uno de esos nombres, identifica los pecados contra ti, lo que estas personas hicieron mal o cuál fue su ofensa. Pero para que hagas esto no es necesario que vuelvas atrás y trates de desenterrar recuerdos que no estés segura que estén ahí. Te voy a decir por qué. Porque no es bíblico, ya que Dios tiene la capacidad, la habilidad, y a veces Él lo puede hacer, de borrar algunos recuerdos de nuestra mente. Él puede hacerlo. No siempre lo hace, pero puede hacerlo. Ahora bien, si Dios ha quitado esos recuerdos de tu mente, no trates de desenterrarlos. Si son asuntos que necesitan ser tratados, entonces están ahí en tu conciencia. Estoy hablando de las cosas que vienen a tu mente. Por favor, escríbelas. ¿Quiénes son esas personas y cómo han pecado contra ti? Y tú me puedes decir, no sé si debo de mencionar esas cosas, se supone que debo de olvidarlas, ¿cierto? Ok, el perdón no es pretender que nunca sucedió, ya lo hemos hablado. Y Dios tampoco te pide que finjas que nunca sucedió. Pero creo que a veces en el mundo evangélico se habla del tema del perdón y piensas, si identifico quiénes son esas personas o qué han hecho, entonces estoy en un camino equivocado. No debería simplemente de meterme todo este dolor debajo de la alfombra y enterrarlo. Amiga y hermana, Dios no nos está pidiendo que enterremos el dolor o que pretendamos que nunca sucedió. Dios te está pidiendo que enfrentes el dolor con su gracia para que aprendas a lidiar con él, con esa situación. La verdad es que alguna de nosotras hemos metido estas situaciones dolorosas debajo de la alfombra durante tanto tiempo que ya ni siquiera podemos caminar sobre ella. Hemos tratado de enterrar el dolor pensando que eso es lo que el cristiano debería hacer, pero la realidad es que perdonar no es lo mismo que enterrar el dolor, o olvidarlo o fingir que nunca pasó. Dios quiere encontrarse contigo hoy en medio de tu dolor, hermana y amiga. Por lo que primero tienes que identificar a las personas que te han lastimado y cómo pecaron contra ti. Luego, asegúrate de que tu conciencia esté tranquila con respecto a las personas que están en tu lista. Y es ahí donde ahora va a entrar la tercera columna. ¿Qué vamos a hacer en esa tercera columna? Ya que en la primera
la que está a la izquierda, identificamos a la persona que han pecado contra nosotros. En la del medio, cómo pecaron contra nosotros. Y en la última columna a la derecha, te vas a preguntar, y por favor, con honestidad y transparencia, permite que Dios examine tu corazón para que puedas ser honesta, íntegra. ¿Cómo has respondido a esas personas? Lee la lista de nombres que escribiste y pregúntate, ¿has bendecido a esa persona? ¿La has amado? ¿Has orado por ella? ¿La has perdonado? ¿O le has negado el amor y el perdón? Todavía tengo 2 preguntas más. ¿La has resentido o calumniado? ¿Has hablado mal de esa persona? Y te voy a hacer unas poquitas más de preguntas. ¿Has hablado mal de ese ex esposo a tus hijos? ¿O de ese compañero de trabajo a otro empleado? ¿Has tomado represalias de alguna manera? ¿Te has enojado y has odiado a esa persona? ¿Cómo has respondido a esa persona en particular? Escríbelo, amiga. Tienes que asumir la responsabilidad de tus respuestas. Este es un asunto entre tú y Dios. Es algo liberador darse cuenta de que Dios no te hace responsable por cómo otros han pecado contra ti. Lo voy a repetir. Dios no te hace responsable por cómo otros han pecado contra ti. Pero Dios sí nos hace responsable por cómo hemos pecado contra otros. Y si tu respuesta hacia esa persona no ha sido como la de Cristo, entonces, amiga y hermana, debes estar dispuesta a ir donde esa persona y buscar su perdón por la forma en que tú has pecado contra él o contra ella. Y quizás estás pensando, espera un momento, esa persona pecó contra mí y ahora me dices que tengo que ir y pedirle que me perdone por cómo pequé contra ella. Si pecaste contra esa persona en tus respuestas, entonces necesitas limpiar tu conciencia ante Dios y ante esa persona pidiéndole perdón. Ahora bien, que quede claro, Dios no te está pidiendo que vayas y limpies la conciencia de esa otra persona. Y por cierto, si tu respuesta no ha sido la que hemos mencionado, enojarte y odiar a esa persona por lo que te hizo, no vayas a pedirle perdón. Lo voy a repetir. Si tu respuesta no ha sido la que hemos mencionado, te enojas y sigues odiando a esa persona por lo que te hizo, no tiene caso que vayas a pedirle perdón. Sin embargo, Dios te dice, asume tu responsabilidad. Somos tan propensas a añadir porcentajes a todo esto. Nuestra tendencia es pensar, y escucho a tantas esposas expresar algo como esto. Y lo hemos visto incluso en libros de consejería familiar, que nos ponen ejemplos. Pareciera que es la misma persona que repite, pero no, son diversas mujeres que contestan de la misma forma. Por ejemplo, yo solo fui responsable de un 5% de la ruptura de nuestro matrimonio. Deberían escuchar lo que él hizo. El 95% fue su responsabilidad. Y si le preguntas al esposo, él va a decir, yo soy responsable en un 5%, pero ella es responsable en un 95%. Aquí vamos a ver entre ellos dos que tenemos 5% de la esposa de responsabilidad y 5% del esposo de responsabilidad. Tenemos entre los dos un 10% de responsabilidad. ¿Quién es responsable de todo ese 90% restante? Amiga y hermana, es el orgullo lo que nos hace pensar de esta forma, cuando vemos que otra persona se equivocó más.
No te estoy diciendo con esto que lo que el ofensor hizo no estuvo mal. Y algunas de ustedes ya están en el proceso de comenzar una lista mental. Tal vez ya comenzaron a escribir y hay grandes ofensas en su lista. Algunas ofensas pueden ser el esposo que abandonó a su mujer dejándola con esos hijos. No solo la abandonó, sino que además, ni siquiera le dio una pensión a esa esposa abandonada y a esos hijos. Mejor se quedó con la amante y tuvo otros hijos con ella para limpiar su conciencia. Otra ofensa que puede haber es el hombre que abusa de la niña que pensó que era su amigo. Y eso lo vimos en la predicación, en predicaciones anteriores. Estas son grandes ofensas. No estamos minimizando o trivializando esto en lo absoluto, pero necesitamos asumir la responsabilidad por cómo hemos respondido al ofensor y cuando sea posible ir donde esa persona y asegurarnos de que nuestra conciencia esté limpia, buscar su perdón por la forma en que has pecado contra él. Ahora bien, si tú ya lo perdonaste, si tú tuviste oportunidad de pedirle perdón, pero esta persona continuó pecando contra ti, no significa que tú tengas que estar repitiéndole a cada rato que te perdone. Ahora bien, cuando vayas a buscar su perdón, ten cuidado de cómo lo haces. Por ejemplo, hay mujeres que han pasado por un divorcio y van con su ex esposo a decirle: lamento mucho no haber sido la esposa que debí ser, pero en realidad me comporté así porque tú fuiste un mal esposo. No, hermanas. A veces, hermanas y amigas, podemos pedir perdón de una manera que hace que la otra persona sienta que estamos poniéndole una carga encima. Deja que Dios ponga el sentido de la responsabilidad y la culpa donde sea necesario en la otra persona y procura tú responder al sentido de responsabilidad que Dios en este momento está poniendo sobre ti. Y una vez que has identificado a estas personas que te han lastimado y cómo te lastimaron, y hayas hecho todo lo que Dios ha puesto en tu corazón para limpiar tu conciencia hacia esas personas, entonces puedes dar el paso de escoger perdonar completamente a aquellos que han pecado contra ti. Amiga, hermana, haz el compromiso en tu corazón de extender el perdón a cada persona en tu lista, no porque tengas ganas de perdonar, ni porque se hayan acercado a ti a pedirte perdón, sino como un acto voluntario. Voluntariamente decidiste odiar, voluntariamente vas a decidir perdonar. Perdonar además es un acto de obediencia. Perdonamos por fe. Lo hemos platicado antes y lo vamos a seguir recalcando. Cuando nosotras perdonamos, nos hacemos semejantes a Dios. Una característica de Dios, de su carácter, es que Él es un Dios perdonador. Yo quiero parecerme a Dios, porque además Dios me hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, voy a perdonar para que me parezca al Dios perdonador que hoy sirvo. Otra cosa, ¿tú sabes que perdonar es sobrenatural? No tenemos la capacidad para el verdadero perdón dentro de nosotras. Es por la gracia de Dios y el poder de su Espíritu que podemos perdonar. El perdón no es algo natural en nosotras. Cuando tomes la decisión de perdonar, ten cuidado con lo que dices. Cuida las palabras que utilizas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay mujeres que dicen: Señor, por favor, ayúdame a perdonar a tal y tal persona. Creo que lo que a ellas se refieren, pero déjame decirte que eso no es suficiente. Que tú le digas a Dios: ayúdame a perdonar. No solo necesitas que Dios te ayude a perdonar a tal o cual persona. Tú necesitas decir, amiga y hermana: Señor, por tu gracia,
y en obediencia a ti escojo perdonar. Borro el registro de esa persona, presiono el botón de borrar y libero a esa persona. Pero si dices, sé que necesito perdonar a esta otra persona, escucha. El enemigo de tu alma puede usar esa forma de pensar para evitar que escojas el perdón. No te limites a decir, necesito perdonar a tal y tal persona. Perdón, dile a Dios, yo escojo perdonar, yo perdono a esta persona. Tú escoges perdonar con la gracia de Dios. ¿Tienes un prisionero hoy? ¿Tienes muchos prisioneros hoy? ¿Hay alguien en tu lista a quien no hayas perdonado? ¿Te das cuenta que cuando escoges no perdonar, realmente te conviertes en una prisionera? Hoy puedes tomar la decisión de decir, oh Señor, por el amor de Jesús y como me has perdonado, yo escojo perdonar. Continuemos con el testimonio de Katy. Si alguien pudiera justificar su amargura, es ella. Ella fue víctima de un crimen horrible, pero Dios hizo algo especial en su vida. Te comparto la historia de Katy sobre el poder del perdón, sobre esa puerta a la libertad. Katy nos comparte que cuando tenía 16 años fue agredida sexualmente por 3 jóvenes que pensó que eran sus amigos. Deseaba tanto la venganza que honestamente creo que podría haber matado a esos 3 muchachos si hubiera tenido la oportunidad. Ella aprendió el significado del odio. Ese deseo de venganza que Katy voluntariamente empezó a almacenar en su corazón. Nunca se lo dijo a nadie, ni siquiera de ese crimen, ni a su madre ni a su padre, a nadie. Pero en su corazón sabía que esos jóvenes probablemente se lo habían dicho a otras personas. Ella imaginaba la forma en que la gente la miraba. Incluso su último año en la escuela secundaria fue horrible. Tan pronto como salió de la escuela, salió de esa ciudad y nunca volvió a ver a nadie más que a sus padres. Durante años, ella trató de convencerse de que había perdonado a esos muchachos, pero en el fondo, ella cree que realmente no lo hizo, porque seguía pensando mucho en ese horrible suceso. Ninguna de sus vidas de estas personas ha valido nada. Uno de esos jóvenes murió. Y en una ocasión fue una reunión de la escuela secundaria y se enfrentó con uno de ellos. 20 años después de estos hechos, se armó de valor para hablar con uno de ellos. Aún así, ella tenía un nudo por dentro. No fue nada fácil enfrentarlo. Y eso es algo que por muchos años ha guardado en su corazón. Lo ha enterrado por mucho tiempo. Finalmente, Katy nos dice que hace 3 años se armó de valor para contárselo a su esposo. Él lo supo todo el tiempo, porque ella no podía ver un programa de televisión sobre abusos sexuales. Ni siquiera podía hablar sobre eso. Así que su esposo se había dado cuenta. Pero gracias a Dios por él, porque nunca la presionó para hablar del tema. Así que Katy tiene mucho que agradecer. Ha tenido tantos problemas difíciles en su vida, problemas médicos, momentos en los que Dios le ha perdonado la vida y sentía que Dios tenía un propósito mayor para ella. Realmente se ha esforzado por ser fiel a Dios y tratar de hacer su obra, pero sé que hasta que ella no trate con ese dolor a la manera de Dios, no importa cuánto tiempo haya pasado, no será libre. Hasta que Katy nos dice que un día dijo, yo perdono a esos jóvenes que ahora son hombres mayores,
los perdono y oro por ellos, para que puedan tener el mismo perdón que yo he recibido de Cristo. En Isaías 61, Dios le ha mostrado a Katy algo que la mayoría de los creyentes que han pasado por una experiencia similar nunca se dan cuenta. No pierdas el punto. No se trata solo de Katy, sino de los caminos de Dios y de que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Perdón. Lo que le sucedió a Katy cuando tenía 16 años es una atrocidad indescriptible. Fue un acto malvado, atroz. Y esos muchachos, ahora hombres, han tenido que vivir con las consecuencias, de alguna manera, de su pecado. Nadie duda de que hayan pecado. Y Katy fue muy específica. Ella dijo, los odiaba, quería vengarme. En mi mente dije que los mataría si me fuera posible. Pero el Señor le mostró que su odio, su deseo de venganza y su corazón asesinos son también malvados, y que todos estos años ella estuvo en una prisión. Ella no fue quien cometió tal atrocidad. ¿Por qué tenía que estar en una prisión en su alma? Ella no ha estado en una prisión física todos esos años debido al pecado de esos jóvenes. Porque el pecado de otros, amada amiga y hermana, no puede ponernos en prisión. Sin embargo, ella ha estado en una prisión a causa de su propio pecado. Te pregunto hoy, ¿estás tú hoy en una prisión a causa de tu propio pecado? Suena increíblemente injusto o desequilibrado señalar eso, pero Dios le mostró a Katy y le mostró que como hija de Dios no podía odiar, que la venganza no es de ella sino de Dios. Y Dios también le mostró que tener esos pensamientos en su corazón la había llevado a cometer un asesinato. Y ella ahora está en el proceso de ser liberada porque estuvo dispuesta a decir, Señor, no son esos 3 jóvenes, soy yo la que necesita tu misericordia. Sí, esos muchachos necesitan la misericordia de Dios, pero no son la responsabilidad de Katy. ¿Puedes ver en Katy las primeras etapas de liberación, amiga y hermana? La libertad que Dios quiere darle. Isaías 61:1 habla de Jesús antes de que Él viniera a la tierra y de cuál sería su ministerio. Este pasaje no solo habla de lo que Él hizo aquí en la tierra, sino también de lo que hace en tiempos de avivamiento. Dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Se parece eso a lo que Dios acaba de hacer en el corazón de Katy y en alguna de nosotras de diferentes maneras? Antes u hoy, dándonos buenas noticias para nuestra aflicción, sanando corazones rotos. Amiga y hermana, somos sanadas cuando permitimos que Dios trate con nuestro corazón, porque el pecado es lo que en última instancia rompe nuestros corazones. Las heridas más profundas en nuestras vidas no son el resultado de que otras personas nos hayan lastimado, sino de nuestras propias decisiones. Dios sana a los quebrantados de corazón. Él proclama libertad a los prisioneros y libertad de la prisión a los cautivos. Dice la palabra de Dios, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido,
para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. En el versículo 2 dice, para consolar a todos los que lloran. Katy está de luto, pero creo que es un buen luto. Y Katy viene a consuelo con ese duelo. Creo que hay un nivel completamente nuevo de gracia, consuelo, paz, liberación y libertad en el que está caminando hoy. Y solo se pondrá más y más hermoso. El versículo 3 dice, para conceder que a los que lloran en Sión, es el ministerio de Jesús por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que se les dé diademas. ¡Qué precioso! En vez de ceniza. Piensa en cómo el enemigo pensó que tenía bajo su control a Katy y a los 16 años, y que de alguna manera la mantuvo diciendo, eres un simple montón de cenizas. Pero mira lo que Dios está haciendo. Está produciendo belleza, aceite de alegría en vez de luto. Katy y cualquiera que nos está escuchando hoy, creo que nunca has experimentado la alegría en la medida en que lo harás en los días venideros. No digo que no vaya a haber ningún día de alegría o que no haya habido ningún día de alegría. Seguro que sí, pero probablemente no como lo sabrá. Sigue diciendo la palabra de Dios, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Es como renovar todo tu guardarropa, uno completamente nuevo, uno que Dios mismo hace, uno que nunca podríamos pagar. Manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Y mira el final del versículo 3. Dios nos redime, nos da libertad, sana nuestros corazones quebrantados, nos consuela, nos da belleza en lugar de ceniza, nos da gozo y manto de belleza. ¿No es maravilloso? Todo eso por sí solo es suficientemente maravilloso, pero el hecho de que Dios también quiere usarnos es glorioso. Dice, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Mira todas las bendiciones que nos hace llegar Dios cuando Él abre las puertas de la liberación. Porque le pedimos que queremos perdonar, que queremos su gracia para perdonar. Katy es un ejemplo de un árbol de justicia plantado por el Señor. Es una mujer virtuosa, limpia y perdonada. Dios tiene planes maravillosos, amiga y hermana, para la vida de Katy, para tu vida. Y no estoy diciendo que ninguno de ellos se haya cumplido hasta este momento, pero estoy segura que hay muchos que ella todavía no ha visto. ¿Cuál es el objetivo de Katy? ¿Cuál es tu objetivo, amiga y hermana? Que Dios sea glorificado, ¿verdad? Así que hoy Dios quiere tomar nuestros fracasos o los fracasos de otras personas que nos han lastimado y a través de la confesión y del arrepentimiento los convierta en algo de gran valor. Señor, restaura, redime y haz nueva todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pido. Es posible, amada hermana, que la experiencia de Katy te está trayendo recuerdos dolorosos, pero no se ha dicho que cuando otros pecan contra ti, su pecado es de alguna manera tu culpa. No he dicho eso. Los ofensores a veces nos hacen sentir de esa manera y deberían haber consecuencias legales para las personas que han cometido delitos contra ti. Pero el testimonio es el corazón de Katy y en cómo ella pudo liberarse de esa amargura que brotaba de su interior. Y esa es una parte importante para escoger el perdón. Demos gracias y oremos. Amado Padre, gracias por mostrarnos el camino
de la puerta a la libertad, donde tú nos redimes. No solamente nos das libertad, sino que sanas nuestros corazones quebrantados, nos consuelas, nos das belleza en lugar de cenizas y nos da gozo y manto de alabanza. Muchas gracias, Dios, porque es por ti, Señor, que tú haces a tus hijos robles de justicia, plantío del Señor, para que tú seas glorificado. Exalta a tu Hijo, Padre, con esta enseñanza y toma nuestros fracasos para que tú los conviertas en algo de gran valor después de que nos hayamos arrepentido y creído en ti. Gracias por restaurar, redimir y hacer nuevas hoy todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos en este podcast. Deseo con todo mi corazón que abraces el perdón como tu estilo de vida. Que Dios te bendiga en esta semana. Que tengas un excelente día. Hasta pronto. Cautivas es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.